A pesar de las medidas arancelarias que impuso Estados Unidos en 2025, las exportaciones nacionales alcanzaron los 14.269.9 millones de dólares. En el acumulado a noviembre, esto significa un aumento de 909.2 millones, equivalente a un 6.8% más que lo registrado en el mismo periodo de 2024. Entre los bienes que más aportaron destacan artículos de vestuario, café, banano, azúcar, grasas y aceites comestibles, plásticos y sus manufacturas. En conjunto, estos productos representaron el 40.4% del total exportado. Los mercados más importantes para Guatemala fueron el resto de Centroamérica, Estados Unidos, la Eurozona, México y Panamá. En conjunto, estos destinos concentraron más del 81% de las exportaciones guatemaltecas. Para este año las expectativas son positivas, pues se contempla que el 70% de productos que se exportan a los Estados Unidos estarán libres de aranceles. El país del norte concentra más del 30% de las exportaciones guatemaltecas. Es interesante conocer estos datos porque creo que la expectativa que se tenía era bastante incierta, bastantes temas de retos que se tenían que enfrentar también. Recordemos el 2025 se dio toda esta situación de los aranceles por parte de Estados Unidos. Guatemala incluso tuvo una imposición de estos aranceles. El año pasado también se logró una negociación, pero quiera o no, ha ido entonces marcando pues un desafío también, ¿no? Para nuestra economía y sobre todo para nuestras exportaciones. Qué bueno saber que a pesar de esta situación, que fue un tema a nivel mundial, Fernando, que se tuvo, Guatemala ha logrado un incremento en cuanto a las exportaciones comparados con el año anterior. Esto nos marca que sí se puede y que entonces, ahora que la situación es diferente, que Guatemala tiene otras condiciones, especialmente con el mercado norteamericano también, este año debe ser mucho mejor, ¿no? Eso es lo que esperaría. Definitivamente sería la idea principal. Estamos hablando que a pesar de que tuvimos esas medidas arancelarias por parte de Estados Unidos, Guatemala logró en materia de exportación, escuche usted, 14.270 millones de dólares, que fue el acumulado hasta el mes de noviembre del año 2025, el año pasado. Si comparamos noviembre del 2025 con noviembre del 2024, un año anterior, el aumento, fíjese usted, y a veces lo que pasa es que la información corre en función de que estamos mal, estamos teniendo problemas, qué está sucediendo con la problemática, por ejemplo, de los puertos, y aún así el incremento comparado del 24 al 25 fue de 909 millones de dólares más en el 2025 que en el 2024. Yo con esto no voy a ser comodón ni mediocre, detesto la mediocridad. Y voy a preguntar esto, ¿qué sucedería si Guatemala realmente tuviera el puerto Quetzal, el puerto Santo Tomás de Castilla trabajando? Perdón, no me quedo con la mediocridad, me quedo al tope, al 100% de su capacidad. Imagínate. ¿Qué pasaría realmente con estos números? Que por supuesto son positivos, yo no digo que no. Pero si tenemos más para dar. Pero si en vez de 909 millones estuviésemos hablando de 1.600 millones, Andy, 2.000 millones más. O sea, de verdad, ayer tocábamos el punto del Aeropuerto Internacional Aurora. Así es. Y decíamos que qué bueno que se hicieron las inversiones para que ese aeropuerto vaya mejorando y hoy tiene una nueva cara. Definitivamente, y considero que para cuando termine este gobierno, el Aeropuerto Internacional Aurora va a quedar completamente nítido, pero no puede ser posible que solo el aeropuerto tenga esa inversión. Aquí estamos hablando que a nivel de los puertos tenemos ese convenio firmado con Estados Unidos en donde naturalmente se tiene que hacer pues una readecuación en materia ingenieril, en materia arquitectónica de todo lo que se está teniendo, porque de verdad la pérdida que se maneja en los puertos es muy grande. Para quien ha tenido la oportunidad de ir últimamente al puerto de San José, si usted tiene un teléfono o una cámara con más o menos un buen zoom, usted se da cuenta que se ven los buques haciendo cola, están en ese fondeo y es una pérdida de dinero, Sandy, que de verdad llora sangre.
¿cómo puede ser posible que se haya terminado el 2025? Y sigamos, por ejemplo, con esa problemática. Entonces aquí, a lo que yo voy es que Guatemala está teniendo muy buenas relaciones internacionales en materia del comercio. Definitivamente los productos que más están generando ese espacio de números positivos son los artículos de vestuario, café, banano, azúcar, grasas y aceites comestibles, plásticos y sus manufacturas. Y no olvidar que las regiones que obviamente están consumiendo estos productos, lo que necesitan de Guatemala, Estados Unidos, el resto de Centroamérica, Europa, Panamá, que es un país que realmente consume mucho de lo que nosotros exportamos. Sí, así es. ¿Qué es lo que esperan? Que tengamos más capacidad, que tengamos mucha mejor predisposición a poder enviar esos productos que se producen en nuestro país y con esto cerrar, ¿qué? Negocios millonarios, Andy. Yo acá he sido siempre de esa mentalidad de promover, impulsar esa economía en función del capital, que es lo que permite que hayan fuentes de empleo. Exactamente. Y naturalmente que ese inversionista, ese sector empresarial se sienta contento, satisfecho cuando cierra sus números anualmente y darse cuenta que pues valió la pena esa inversión posiblemente a mediano o largo plazo que hizo de su capital, pero está viendo el retorno de una manera que absolutamente se traduce en números en negro o en azul, no en números rojos. Entonces, esto solo le da la capacidad del Estado de brindar, ¿qué cosa? Certeza jurídica y que el Estado de Derecho pueda permitir entonces vender de una mejor manera a Guatemala y que haya más inversión extranjera. Pero mientras sigamos solo con el aeropuerto, bonito, ahí creo que nos vamos a quedar estancados. Ojalá que estos números pudieran duplicarse, triplicarse, cuadriplicarse, quintuplicarse y que pudiésemos entonces hablar de una mayor riqueza para el país, porque ahí es donde está el secreto de cómo un país evoluciona en positivo. Y es que justo quiero abordar sobre los efectos de que tengamos este incremento en exportaciones. Se viene obviamente mejoras en nuestra economía. ¿Cómo se traduce este incremento y por qué estamos abogando para que se puedan mejorar, por ejemplo, los puertos que tú has mencionado muy bien, Fernando, y que necesitan una mejora, que sean más ágiles, que de verdad estén funcionando? Porque recordemos que hasta sanciones se han tenido. El año pasado hubo tema de sanciones también por la lentitud que se tiene. Entonces no se ha visto como esa inversión, ¿no?, por parte del Estado también para poder mejorar esta situación y darles ese respaldo a los exportadores. Que recordemos, la traducción de este incremento en exportaciones también se da en empleo, en mejora de economía de muchas familias, y por eso es que nosotros estamos haciendo mucho énfasis en este tema, porque sabemos que nuestra economía lo necesita, nuestras familias guatemaltecas lo necesitan también, necesidad de trabajo hay, mano de obra hay, pero a veces las fuentes de empleo son las que son limitadas y vamos a irlas ampliando conforme también las exportaciones, los distintos sectores también vayan creciendo para cubrir la demanda que se puede tener del mercado internacional. Fíjate que yo te pongo el caso de México, nuestro hermano país al norte. Es realmente un país que importa mucho producto guatemalteco y se ha tenido con este cierre de números realmente datos en positivo de lo que Guatemala le ha logrado vender a México. A pesar que México en muchos productos tiene un trato preferencial con Estados Unidos, pero esto no ha afectado que también Estados Unidos sea, por supuesto, un país que consume una diversidad increíble y enorme de lo que se produce en el país. Fíjate que aquí Guatemala tiene una capacidad en materia instalada para todo el esquema de los artículos de vestuario que realmente te quedas con la boca abierta cuando te das cuenta que estás en otros países de primer mundo y te das cuenta que las grandes marcas que se venden en otros países, en tiendas de lujo, y tú ves la etiqueta Made in Guatemala. Solo eso te dice cómo los parámetros del ámbito textil en el país realmente manejan números muy en positivo y está muy latente la inversión que se realizan por parte de estas empresas que son enormes, que son transnacionales y que naturalmente ven en Guatemala esa capacidad para que obviamente este sector pueda ir produciendo más. El gran de los inconvenientes es que estamos estancados en no
conocer, por ejemplo, que están abriendo empresas internacionales aquí en Guatemala. No estamos viendo la construcción de nuevas bodegas, la construcción de nuevos espacios que te permitan entender que allí vino una firma estadounidense, una firma alemana, una firma sueca a poner, pues obviamente, su espacio en materia de venta de sus productos, porque encontró en Guatemala un Estado de Derecho, una certeza jurídica que le permite estar tranquilamente al capitalista de invertir su dinero en un país que le garantiza que la situación acá le va a dar retorno, le va a dar réditos, le va a dar un buen amplio margen de ganancia, que al final es lo que pues el inversionista busca. Así que ojalá que todos estos números continúen este año 2026. Es un año muy complicado porque es un año preelectoral y normalmente eso contrae pues aristas muy importantes que pueden llegar a afectar la visual internacional de Guatemala, porque pues naturalmente sabemos, y la historia no miente, que ese año preelectoral puede traer problemas a nivel interno. Pero debemos hacer todo lo posible por mantener estos números y que, por supuesto, cuando estemos informando en enero del año 2027 de lo que sucedió en el 2026, podamos estar dando estas buenas noticias y este análisis en positivo de lo que fue las exportaciones de nuestro país hacia el mundo. Fernando, ¿qué factores externos crees tú que pudieron ayudar a que se diera este aumento en las exportaciones a pesar de la situación que ya hemos hablado, arancelaria, la incertidumbre internacional en el mercado? ¿Qué pudo ayudar para que tuviéramos estos números? Bueno, en primer lugar, lo más importante es que tenemos un sector empresarial pujante. Yo te digo que este país se sostiene por dos rubros. El primero, que obviamente es un sector privado que cree en su país, cree en su gente. Tú analizas qué es lo que hace ese inversionista desde la perspectiva de poner cada vez más capital para abrir nuevas empresas o mantener la empresa que tiene con la cantidad de gente en materia de recursos humanos que ya posee, y te das cuenta que creer, tener fe en el país es lo primero. Entonces, un sector empresarial fuertísimo que mantiene a flote la economía de Guatemala. Segundo, por supuesto, tenemos una inyección de remesas que naturalmente viene a coadyuvar lo que el sector empresarial hace. Es una cantidad de dinero fuertísima que ingresa desde Estados Unidos y que al día de hoy, gracias a Dios, no ha mermado. Tercero, estamos hablando de un relacionamiento internacional positivo para Guatemala. Se han dado espacios en donde el Ministerio de Economía, Cancillería y en sí el Ejecutivo ha estado haciendo un trabajo en materia de los contactos que se tienen a nivel de otros países que pues se han traducido en que las negociaciones y los esquemas arancelarios realmente no lleguen a afectar tanto a nuestra Guatemala. Así que mientras esto se siga manteniendo, considero que la problemática interna, falta de seguridad, una infraestructura vial que de veras necesita urgentemente inversión, y todos estos espacios de los puertos que ya tocamos, pues naturalmente lo que va a traer como resultado va a ser más dinero, más plata, y que estos 900 y pico millones de los que yo te hablé, el año entrante pudiese ser, pues por lo menos, hacer un 100% de incremento. Qué bonito sería que en vez de 900 fueran 1.800 millones. O sea, solo ahí te estoy hablando de pensar en positivo, pero ¿por qué no? Si al final de cuentas somos un país muy pujante, como tú dijiste, con una mano de obra que está siempre lista para dar lo mejor de sí y tratar con lo que podamos de mantener este Estado de Derecho que realmente genere credibilidad en el inversionista. Sin duda alguna. Muy bien, con esta noticia esperanzadora y esta buena racha también que Guatemala ha tenido en las exportaciones, agradeciendo obviamente a quienes hacen posible que estos números lleguen a nuestro país para mejoras de nuestra economía. Así finalizamos el análisis de esta noche, cerramos así la semana, que ha sido una semana bastante interesante con los temas que hemos abordado aquí en A la Medida. Fernando, totalmente. Te deseo un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias, disfruta mucho tu fin de semana también, y por supuesto usted, amigo, amiga televidente, vaya donde pueda, tómese un atolito, cómase una tostada, unos rellenitos con su familia, con sus amigos, pero disfrútelo porque al final para eso es el fin de semana. Con permiso, regresa después de la pausa Sandy Monroy con más acá en A la Medida. Vamos a la pausa.